Quiero que tengas tu Biblia en tus manos y podamos reflexionar acerca de este versículo que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 9. Y dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y de qué promesa está hablando aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo? ¿A cuál promesa se refiere de tantas que salen en la Biblia? Y si miramos el contexto, el apóstol Pedro aquí está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa que lo podemos verificar en el versículo 10 que sigue, porque dice la palabra en el versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y sigue diciendo el apóstol Pedro. Y se refiere seguramente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y primera de Tesalonicense para seguir, para seguir enseñando o verificarla con otra parte de la Biblia, porque la Biblia sola ella se interpreta. Vamos a irnos al primer libro, a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 16. Y dice la palabra de Dios: pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y lo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El mismo Señor Jesucristo nos dice también respecto a su segunda venida aquí a la tierra. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 30, dice la palabra de Dios: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso es lo que esperamos, eso anhelamos, que venga nuestro Señor Jesucristo como Él lo dijo. Esa es la promesa, ese es nuestro fundamento. Ese es uno de los fundamentos que dejó nuestro Señor, su segunda venida. Por eso debemos de creer que Jesús vendrá nuevamente por una iglesia, por su esposa. El versículo también dice que algunos la tienen por tardanza, esa promesa. ¿Y quiénes son los que lo tienen por tardanza? El mismo versículo, el mismo capítulo nos dice de la segunda carta del apóstol Pedro. Y dice que son burladores. Versículo 3 dice: sabiendo primero esto, dice el apóstol Pedro, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En estos tiempos van a venir burladores diciendo eso. Tanto dice que los predicadores vienen anunciando que Jesucristo viene, como Gille Ávila que decía en sus prédicas: Cristo viene pronto. Entonces vienen los burladores y hacen mofa de esto, hacen mofa de esto. Y el apóstol Pedro hace alusión que por la palabra de Dios fueron hechos la tierra y los cielos, que proviene del agua, y por el agua subsisten.
Y también habla del diluvio universal que pasó en la época de Noé y que al igual Noé fue un pregonero de justicia en aquellos tiempos. Y no le escucharon. Todos estaban bebiendo, comiendo, casándose, dándose en casamiento hasta que llegó el diluvio y murieron todos. Y solo se salvó Noé y su familia y la esposa de sus hijos. Y qué casualidad que también nuestro Señor asemeja su venida con esta época. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, en el versículo 37, dice, mas como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre, dice. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca, dice. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Como en estos tiempos, la gente no entiende. La gente no entiende de que tarde o temprano nuestro Señor Jesucristo va a venir. Dice la palabra de Dios que estaban comiendo y bebiendo. Es lo mismo que hacen las personas. Se enfocan en trabajar, en comer, divertirse. Dice también que estaban casándose y dándose en casamiento, que es lo mismo que se está haciendo hoy en día. ¿Es malo casarse? No, pero ya las leyes de los hombres están perdiéndose, están tomando otro camino respecto al casamiento, respecto al matrimonio que Dios ha establecido en su palabra. Ya se desviaron completamente, dándose en casamiento, dice la palabra de Dios. ¿Y qué se refiere a esto? Los matrimonios del igualitarios. Incluso que ahora hasta se pueden casar con objetos y todo. O sea que las cosas están de mal en peor, van de mal en peor. Y la gente no entiende, como no entendieron aquella gente antes del diluvio. Ahora, estos dicen, ¿dónde está el Señor? No sabiendo realmente lo que dicen, burlándose de algo que no saben. Porque si el Señor viniera ahorita, ya para ellos ya no habría salvación. O si les llegara la muerte, ya no habría para ellos salvación. Ya no habría para ellos tiempo de arrepentirse y de creer en el Señor. Dice el versículo, sino que es paciente, el Señor es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de nuestro Dios, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira, de verdad, si tú no te has muerto, es por la misericordia de Dios. Si el Señor no ha venido todavía, es porque Él es lento, es tardo para la ira y grande en misericordia. Y Él no quiere que perezcas. No quiere que perezcas. Dice la palabra de Dios, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. El arrepentimiento. Esta enseñanza del arrepentimiento es básica en la vida de un ser humano. Porque de verdad el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos de todos nuestros pecados y que creamos en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y que podamos gozar y anhelar su segunda venida y que podamos estar con Él para siempre, por los siglos de los siglos. Así que yo te invito a que te arrepientas de tu pecado. Cree en la obra de Jesús. Que el Señor te bendiga grandemente y puedas reflexionar sobre esto. Bendiciones.